Muy bien. Nuevamente saludándolos con la alegría de poderme encontrar con ustedes en esta segunda sesión de nuestro módulo 5 referido a la violencia. Vamos a trabajar los factores que influyen y que intervienen para la presencia de la violencia enfocada en el hogar. Recordando un poco de la clase pasada, lo que vimos fue la importancia de la familia en el ámbito de la realización personal. Ahora lo que vamos a ver, como ya les comentaba, es sobre la presencia de la violencia y qué factores son los que influyen para que se dé la misma. Bien, entonces comenzamos con nuestra sesión. ¿Qué factores son los que influyen para que exista violencia familiar? Primero, partamos de la definición de violencia familiar. Veamos qué es. La Ley de Protección frente a la Violencia Familiar vigente, la Ley 26.260, conceptúa a la violencia familiar como cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, maltrato sin lesión, inclusive amenaza o coacción graves y o reiteradas, así como violencia sexual. Que se produzca entre cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y quienes habitan en el mismo hogar. Muy bien, los indicadores de violencia familiar en el Perú. La violencia en el Perú es un problema social. Últimamente estamos viendo casos cada vez más frecuentes y alarmantes, ¿sí?, de violencia que se ejerce dentro del hogar. No solamente es una violencia contra la mujer, sino también violencia contra los hijos y en algunos casos que no son muy reportados, pero que sí se tienen conocimiento de ellos, es violencia hacia el varón. Entonces, la violencia en cualquiera de sus formas, ¿sí?, está tipificada como una agresión de tipo físico, psicológico, sexual. La violencia en el Perú es un problema social de graves consecuencias para la salud mental. ¿Qué quiere decir esto? La violencia que se puede ejercer contra otra persona tiene un impacto severo en la salud mental de esa persona, es decir, de aquel que sufre la agresión. ¿Por qué? Primero porque hay presencia de una inestabilidad emocional, un impacto muy fuerte. Esa persona está siendo víctima de una agresión en cualquiera de sus tipos y eso genera que su salud mental se ponga en riesgo. Se instala de manera silenciosa en las familias y generalmente es ocultado por la propia víctima. La víctima de alguna manera pretende o quiere resguardarse o resguardar a su familia ocultando que existe un problema de violencia. En nuestro país, la mayor parte de víctimas de violencia familiar son las mujeres y niños. Los datos del INEI del 2000 al 2017 nos reportan que la violencia contra la mujer ejercida alguna vez por el esposo o compañero, desde el año 2009 al año 2016, hemos visto que han ido hasta cierto punto en descenso. En el 2009 se reportaron el 76,9% de casos de violencia en total. Al 2016 se reportó el 68,2% de violencia total. En violencia psicológica se reportó en el 2009 el 73% y en el 2016 el 64,2%. En cuanto a la violencia física, sí hemos visto que estos datos, que son de fuente del Instituto Nacional de Estadística e Informática,
Vemos que en el 2009 violencia física fue del 38.2% y en el 2016 del 31,7%. En el 2009 del 8,8% en cuanto a la violencia sexual y en el 2016 el 6,6%, lo cual quiere decir que en estos datos de violencia no ha habido mucho cambio significativo en torno a la violencia sexual. Ahora bien, en cuanto a la búsqueda de ayuda en personas cercanas y en alguna institución cuando fueron maltratados físicamente, en el 2016 el porcentaje fue que las personas que buscaron a personas cercanas, ya sea a la madre, fue el 35,7%, a un amigo o vecino el 19,2%, a una hermana el 18%, a un padre el 16,2%, otro pariente de la mujer el 15,5%, algún hermano el 13,4%, a los suegros el 9,7%, otro pariente del esposo al 8,6%, otra persona 2,6% y actual último esposo o compañero el 0,8%. Cuando buscaron ayuda a alguna institución, a la comisaría, el 75,9%. Defensoría Municipal a la DEMUNA, el 10,9%, a la Fiscalía, el 9,8%, algún juzgado, el 9,3%, a otra institución, el 5,7%, establecimientos de salud, 4,8%, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 4,2%, Defensoría del Pueblo, 0,8%, y alguna otra institución privada, el 0,1%. Como les comentaba, estos son datos del Instituto Nacional Estadístico e Informática de la encuesta demográfica y de salud familiar. Bien, también se han reportado las denuncias por violencia familiar, según el tipo, física, psicológica u otra. Hay datos muy interesantes en cuanto a las denuncias por violencia familiar, también del 2016 y entre enero y junio del 2017, lo que podemos ver es que hay problemas conyugales, problemas familiares, problemas de incompatibilidad de carácter, problemas económicos, otros problemas que son detonantes de violencia en el hogar, violencia doméstica. Bien, cuando encuestaron cuáles fueron las razones por las cuales no buscaron ayuda cuando fueron maltratadas físicamente entre el año 2000 y 2016, mencionaron que no era necesario, en el 2016 el 44,5%, un tema de vergüenza, el 16%, porque no sabían dónde ir, el 11,6%, porque tenían miedo a mayor agresión, el 8,8%, no quiere hacerle daño al agresor, el 6,9%, ella tenía la culpa, el 4,2%, de nada sirve, el 2,8%, porque tenían miedo a la separación, 2,4%, cosas de la vida, el 1,3%, y por otras razones 1,5%. Creen que no volverá a ocurrir la experiencia negativa con la denuncia de otras razones. Bien, perdón, entre otras razones. Ahora, habiendo visto los datos de las encuestas, pasemos a ver los tipos de violencia. En cuanto a la violencia psicológica, ¿qué es violencia psicológica o qué se entiende por violencia psicológica? Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, ¿sí? Cuando se ejerce violencia psicológica en una relación, lo que se trata es de que la otra persona quede sometida al agresor a través de la degradación, humillación y el control de las acciones, ¿no es cierto? Los comportamientos inclusive llegan a controlar en quién deben creer y en quién no, y también
a través de las decisiones, controlan las decisiones, es decir, no les dejan libertad para poder salir, no pueden tomar decisiones dentro del hogar, ¿sí? Constantemente ante otras personas ajenas al hogar los están humillando, no solamente es dentro del hogar, sino también fuera del hogar, es que no eres capaz de hacer las cosas bien, es que ella nunca hace las cosas bien, no sirve para nada, ni siquiera eso lo puede hacer bien. Son algunos ejemplos de algunas frases que señalan la violencia psicológica. Se presenta bajo la forma de hostilidad, bien, hay una hostilidad verbal, por ejemplo, insultos, burlas, desprecio, críticas, amenazas de abandono también. Si no haces tal cosa, me voy, te dejo. Si no, si no estás sometida a lo que yo quiero hacer o sometido a lo que yo quiero hacer, me voy, te voy a dejar. Entonces, ese también es un tipo de violencia. Implica un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. La violencia psicológica, bien, perjudica terriblemente la salud psicológica, la autodeterminación, el desarrollo personal, la confianza en sí mismo y también la autoestima. Daña profundamente la autoestima. Hay una intimidación, una manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra característica de las antes mencionadas que se pueda presentar. En cuanto a la violencia física, se refiere a toda acción u omisión que genera cualquier lesión infligida. Bien, violencia física se puede dar con un empujón, desde un empujón, un puñetazo o cualquier otra agresión que genera una lesión. La consecuencia de esto son hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza y también envenenamientos. Ahora, que no sea accidental y provoque un daño físico o también una enfermedad, que pueda desencadenar una enfermedad, un mal golpe en la cabeza, puede desencadenar una enfermedad, puede desencadenar una epilepsia, puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados o puede ser una situación crónica de abuso. Es importante que si en una relación ya se ha identificado violencia dentro del hogar, pues que se esté alerta, porque si ya empezó una vez, es muy alto el porcentaje de casos de violencia que se registran de que repiten. Entonces, si ya empezaron una vez con violencia, pues si eso no recibe un tratamiento inmediato o una intervención inmediata, es muy probable que se pueda repetir, a pesar de que el agresor pueda presentar un arrepentimiento por sus actos, no en el momento, sino posteriormente, que pueda decir que nunca más lo va a hacer o que quizás lo hizo porque se vio obligado a hacerlo. Son muchas las excusas que pueden poner ante una agresión física. El tema referido a la violencia sexual, la acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales. Esto es mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal con una persona de su entorno familiar. Hay que estar muy alertas porque por lo general la violencia viene acompañada, violencia psicológica, violencia física y violencia sexual van muy de la mano. Bien, así que hay que estar alertas. Las relaciones de maltrato en la familia. Al interior de las familias muchas veces se configuran relaciones desiguales,
basadas en el género, en la edad en que se expresan en relaciones asimétricas, ya sea de coerción o de violencia. Generalmente, los varones adultos son los que poseen cierta autoridad y poder legitimado, ocasionando situaciones de violencia física y psicológica contra la mujer, los niños y las niñas. En los casos de ausencia de la pareja masculina, la madre u otro familiar se manifiesta violentamente en su relación con las mujeres y los menores. Además, está muy difundida la idea y la práctica sostenida en el hogar de que la agresión física es un medio para controlar los malos comportamientos y resolver las dificultades al interior de la familia. Es importante que se tenga presente de que la autoridad no se gana con el miedo. Entonces, si dentro del hogar quieren generar un tema de autoridad, la violencia no es el canal o el camino por el cual se deba ganar autoridad. Bien. La teoría ecológica de la violencia, ¿qué quiere decir esto? Esta teoría menciona que para poder entender la violencia se va a tomar en cuenta el dinamismo y la interacción de factores que se dan en distintos niveles. Estos son un nivel individual, porque los factores biológicos y de la historia personal influyen en el comportamiento de una persona. Lo vimos en la clase pasada, sí, que el tipo de educación que se recibe en el hogar va a influir en esa persona. Entonces, este nivel individual habla de esos factores biológicos y de la historia personal con la cual esa persona se presenta, que ha influido en el comportamiento de la misma. Ahora, se consideran factores como, por ejemplo, la impulsividad, el bajo nivel educativo, el abuso de sustancias psicotrópicas, los antecedentes de comportamiento agresivo o también el hecho de haber sufrido maltrato. El nivel de relaciones. Quiere decir que este nivel va a indagar el modo en que las relaciones sociales cercanas van a predisponer a un victimario o víctima. Es decir, los compañeros, la pareja, los miembros de la familia tienen el potencial de configurar el comportamiento de un individuo y también la gama de experiencias de este, ¿no es cierto? Cuán importante es el ambiente en el cual las personas se pueden relacionar, porque estas relaciones próximas, el nivel que se puedan tener con relaciones sociales cercanas, pueden predisponer a una persona a estar sometida a violencia o a ser víctima de violencia o a ser la persona que sea el victimario. Bien. En cuanto al nivel de comunidad, examina los contextos de la comunidad en los que se van a inscribir las relaciones sociales, como por ejemplo, la escuela, el lugar de trabajo y el vecindario o la comunidad. Busca identificar las características de estos ámbitos que se van a asociar con el hecho de ser víctimas o perpetradores de actos violentos, ¿bien? Determinados ámbitos comunitarios pueden favorecer la violencia más que otros. Por ejemplo, zonas de pobreza, zonas donde haya presencia de vandalismo, pandillaje, barras bravas, hace que las personas que sean parte de esa comunidad puedan estar mucho más en contacto con la violencia, que para ellos la violencia sea muy común en su actuar y en su diario vivir. Ahora, también donde hay poco apoyo institucional. Para poder prevenir en estas zonas es muy importante el hecho de formar grupos y empezar a educar a la gente. Si nosotros logramos intervenir en campañas de prevención de la violencia,
vamos a estar logrando vamos a estar logrando avanzar en un terreno muy difícil, que es el de la violencia, pero estaremos avanzando de manera positiva. ¿Por qué? Porque podremos establecer vínculos con personas que puedan replicar un mensaje contra la violencia, que puedan ser gente que se comprometan a trabajar llevando un mensaje de apoyo y de paz para estas zonas que necesitan intervención cuanto antes. En cuanto al nivel social, examina los factores sociales más generales que determinan las tasas de violencia. Bien, por ejemplo, son factores que crean un clima de aceptación de la violencia, los que reducen las inhibiciones contra la violencia y los que crean y mantienen ciertas brechas entre distintos segmentos de la sociedad. También pueden generar tensiones entre diferentes grupos o países. Bien, entonces esto en cuanto al nivel social. Ahora, en esta teoría, la manera como se crea la violencia la explica de la siguiente manera. Un microsistema que está muy orientado a la persona, el exosistema que es lo más próximo a la persona y el macrosistema que es un sistema mucho más amplio y más lejano de la persona. En el microsistema, muy relacionada a la persona, que puede ser factores de pobreza, desempleo, estrés, hacinamiento, alcoholismo y drogadicción. Dentro del microsistema se puede presentar una historia personal, bien, que tenga que ver con la familia, el aprendizaje de resolución de problemas o de conflictos a través de la violencia, es decir, no con un diálogo, sino se recurre a la violencia para acabar con esos problemas. Baja autoestima, autoritarismo en las relaciones familiares, una mala o pobre comunicación, los celos, ciertas actitudes manipuladoras. Esto también se ve complementado por la carencia de legislación adecuada y efectiva, escasez de apoyo institucional para las víctimas y también en algunos casos la impunidad de las personas agresoras. Bien. En el exosistema hay una legitimización institucional de la violencia, violencia en los medios de comunicación, falta de servicios, victimización secundaria. Y en el macrosistema, concepciones y valoraciones de mayor estatus del hombre sobre los demás miembros de la familia, ideas acerca de poder y también de obediencia, ¿no es cierto? Las concepciones sobre la efectividad de la violencia para resolver los conflictos. Piensan algunas personas que la violencia es la única forma en la cual los demás pueden obedecer, o también la violencia es la mejor forma para poder resolver conflictos. La concepción discriminatoria de los roles, derechos y responsabilidades dentro y fuera del ambiente del hogar. Bien. Realizaron un estudio en Perú donde se menciona que la manifestación de violencia en la familia es característica de cada cultura. Y en nuestro país, al existir una diversidad de culturas, estas manifestaciones se van a adecuar a contextos geográficos específicos, que están condicionados por diferentes economías y ecologías. Así fue que encontraron como factores que influyen a la violencia de pareja los siguientes. Primero están los antecedentes del padre golpeando a la madre. En segundo lugar está el consumo de alcohol y drogas. Y en tercer lugar, la mujer con mayor educación que el varón. Pueden ser, de acuerdo a este estudio que realizaron, pueden ser factores detonantes de la violencia. La mujer con mayor poder de decisión en la familia, el ser conviviente y no estar casados, negarse al control de visitas familiares y amigos,
Bien, son factores también que están presentes en el tema de la violencia. Ahora, vamos a ver algo que está muy relacionado con la violencia, que es la personalidad. La personalidad como un factor de violencia. ¿Qué es personalidad? Personalidad son un conjunto de rasgos, cualidades y actitudes que configuran la manera de ser de una persona y que por lo tanto la diferencian de los demás. ¿Cómo es tu personalidad respecto a mi personalidad o a la personalidad de alguno de tus amigos? ¿Cómo es la personalidad de cada uno? Bien, son esos rasgos característicos, cualidades de la manera de ser de cada uno. La formación de la personalidad se da desde el principio de la vida, con integraciones básicas como es el apego. El apego en los primeros meses, desde que nace el bebé, se desarrolla el vínculo de apego primero con la madre, con el padre o con los cuidadores, ¿no es cierto? Entonces se va estableciendo ese vínculo de apego que en la medida en la que va creciendo se debe ir fortaleciendo y debe mejorar. ¿Qué pasa si hay un rechazo? ¿Qué pasa si ese vínculo de apego no es un vínculo sano? Entonces, es muy importante que dentro del hogar, en las familias, se pueda identificar cómo es el vínculo de apego con los hijos. El apego es una vinculación afectiva, estable y consistente que se da en el niño en relación con otra persona, especialmente con la madre o cuidadora, ya que es el primer ser humano al que conocen. Entonces, el vínculo que se da, sobre todo con la madre, es fundamental, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la personalidad. Ese vínculo, esos vínculos, posteriormente generan problemas. Si es que no son vínculos positivos, si es que no son vínculos basados en el amor. Ahora, eh, así esto nos presenta 4 tipos de apego. Apego seguro, Ainsworth en 1985 nos habla de ciertas características del apego seguro, que es la exploración, la búsqueda de contacto y proximidad, la confianza y la cooperación. Apego inseguro resistente, ansiedad ante la separación, dificultades para la exploración, la llegada de la madre no le proporciona confort. El apego inseguro evitativo, comportamientos de evitación con las figuras de apego, en este caso puede ser con la madre, con el padre o con los cuidadores, evitación y afecto mínimo como mecanismos de defensa contra el rechazo y una actitud negativa ante el contacto. El apego ansioso, desorganizado, desorientado, Main en 1985 también nos plantea este tipo de apego que nos habla de la evitación del contacto ocular. Esa persona que tiene este tipo de apego no va a sostener un contacto ocular porque va a estar evitando. Comportamiento ambivalente, la madre no proporciona seguridad, hay un comportamiento de confusión en la exploración. Estos tipos de apego irán modelando la personalidad, la afectividad y las interacciones con los demás. La afectividad modelada en sus inicios por el apego, conforme uno va creciendo, se va nutriendo de otros factores, como por ejemplo el aprendizaje por observación hacia los padres y por aquello que la persona va aprendiendo de la sociedad y las relaciones cercanas que son externas a la familia. De este modo, uno de los problemas conyugales que se dan es la incapacidad para dar y recibir afecto. ¿Cuán importante es? Voy a hacer aquí un paréntesis para resaltar la importancia de desarrollar la capacidad de poder expresar nuestros afectos. Hoy en día está sucediendo de que con las redes sociales, con los dispositivos celulares, si bien es cierto, por un lado nos pueden facilitar muchas cosas, pero por otro lado están haciendo que los jóvenes de estas nuevas generaciones
pierdan la capacidad de poder establecer un contacto visual por un momento, dejar un ratito el móvil y tener una interacción social. Los chicos de ahora, de estas nuevas generaciones, no están desarrollando habilidades sociales, de forma tal que para ellos es mucho más fácil comunicarse a través de un dispositivo móvil que comunicarse personalmente. Y si nosotros vemos más allá, si nos tomamos un momento, un descanso, dejando el aparato celular y viendo qué hay en nuestro entorno, lo que podemos ver es que hay muy poco contacto, no solo visual, sino también un contacto afectivo. La gente ya no, muy pocos se toman de la mano, muy pocos se abrazan. Si nosotros miramos en la calle cómo caminan las personas, el dispositivo móvil pasa a ser una extensión de su mano. Y cuando estamos con nuestras relaciones afectivas, amorosas o familiares, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que tomamos en la mano? El celular. Entonces, el mensaje que nosotros podemos darles a los demás es que nuestro celular es mucho más importante que la persona que puede estar enfrente nuestro o a nuestro lado. Por eso, haciendo este paréntesis, es muy importante que las nuevas tecnologías nos facilitan muchas cosas, nos acercan, bien, nos ayudan, no son malas, pero hay que ver a partir de qué edad se les puede proporcionar a los chicos, a los adolescentes o a los mismos niños aparatos dispositivos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan en sus periodos sensitivos aprender a relacionarse, a interactuar, a jugar, a desarrollar ese vínculo de apego no solamente con sus padres, sino también con las personas de su entorno. Entonces, el dar y el recibir amor, o el dar y recibir cariño, ¿sí? Eh, no es difícil, pero tenemos que desarrollarlo. Bien, hay que desarrollar la capacidad para poder expresar ese afecto y saber cómo expresarlo sin necesidad de desbordarse. Bueno, los problemas que se pueden dar dentro del hogar, que puedan generar también violencia, es que se pueden quejar los esposos o las esposas de la deficiencia en el modo particular, especialmente esto de parte de las esposas, de la forma en que los esposos tienden a demostrar el afecto, ya que no colman sus expectativas. Esto puede generar frustración, soledad, insatisfacción, que pueda llevar a tener cierta hostilidad. Bien, entonces para evitar esto, para prevenirlo, lo mejor es el diálogo. Del mismo modo, los esposos que no han tenido el mejor aprendizaje de un control emocional y de una manifestación de afecto, consideran que sus actos, que actos como restringir ciertas visitas de la esposa para con sus amigas, por celos o desconfianza, es una forma de mostrar afecto, lo cual está totalmente equivocados. El perfil psicosocial del victimario. Según el Ministerio Público del Perú, el victimario presenta aquellos que sienten que no satisfacen las expectativas de la sociedad, por consiguiente, les es difícil solucionar ciertos conflictos de entorno. Bien, más del 95% tienen una personalidad inmadura, constituida por inestabilidad, son narcisistas, histriónicos, disociales, no tienen capacidad de manejo de habilidades sociales, lo cual conversábamos en la clase pasada, la importancia de la educación emocional, el manejo, la empatía y el manejo de habilidades sociales. Hay un mal manejo de los impulsos. ¿Qué pasa si una persona no sabe controlar sus impulsos, no sabe controlar sus emociones? Bien, la motivación, la emoción, la voluntad son aspectos muy importantes que tenemos que trabajar en cada uno de nosotros y cómo lo podemos lograr a través del autoconocimiento. Una personalidad inestable, personalidad histriónica, narcisista, disocial, cada uno tiene sus propias características que ustedes las van a revisar en las diapositivas. También presentan ciertas conductas como inician una conducta violenta física de forma inmediata, luego de una aproximación amorosa, golpea a la víctima en el rostro, miembros superiores, entabla una relación violenta, por lo general
general única que se torna en proceso vital de larga duración, niegan los hechos o los minimizan, bien, o justifican por conductas de su pareja. Los factores de riesgo en víctimas femeninas: vivencia de violencia doméstica en la familia de origen, aislamiento psicológico y social, baja autoestima, sumisión y dependencia, embarazo, desequilibrio de poder en la pareja. El perfil psicosocial de la víctima: ausencia de cariño, poco valorado en su entorno, falso concepto de pareja, pone a los demás sobre uno mismo, miedo a la soledad, minimiza la violencia, creer en el cambio del victimario, niega la violencia, justifica la conducta violenta de la pareja atribuyéndose la culpa. Educación en la familia: ¿cómo me merezco yo que me amen? Y yo también, ¿cómo voy a saber amar hacia la otra persona? Nadie da de lo que no tiene. Si yo no tengo amor por mí mismo o por mí misma, menos voy a tener amor por otra persona. El amor empieza por uno mismo. Entonces, si tú quieres que te amen, empieza a amarte a ti mismo y a valorarte. Muy bien, personalidad dependiente, que está caracterizada por la necesidad de tener a una persona que cuide de él o de ella, personalidad pasiva-agresiva, personalidad anancástica. Bien, así que los factores que influyen en la violencia, estamos viendo los más significativos, representativos, ¿sí? Es todo en cuanto a nuestra clase por el día de hoy, así que nos vemos en la próxima clase.